Hola. Hola. Somos las voces de tu cabeza. ¿Te has dado cuenta de cómo te miran todos en la oficina? Se ríen de ti a tus espaldas. Porque ellos, todos, tienen el mal dentro. El terror se acerca. Es el momento. En esta hora mágica, Miguel Ángel Bustos te invita a sentarte en la mesa de lo increíble, pero cierto. Quédate. ¿Te atreves? Buenas noches, un programa más de la mesa de lo increíble. Espero que estéis todos al otro lado. Este programa, el programa de hoy, pues vamos a empezarlo con algo que he escrito a propósito, con un relato que viene mucho al hilo de lo que está pasando y de lo que está ocurriendo en las casas. Esta forma tan distinta, tan extraña de relacionarnos y de vivir, y de nuestra forma de vida tan solo que teníamos hace un año. A continuación tendremos a José María Caideda. Caideda fue un hombre yo diría que un hombre del Renacimiento, ¿no? Un hombre que ya fallecido y que era capaz de realizar lo mismo, escribir un libro, que hacer una escultura, que pintar un cuadro. Un hombre de vasta cultura y de vastas habilidades y con una filosofía muy especial, una filosofía que no dejaba indiferente a nadie. Creo que es interesante. Hoy nos hablará según su concepto del infierno. Pasaremos a tener también el espacio de manos espirituales. Y verdaderamente lo que pensamos que es que todo lo que os vamos a ofrecer esta noche pues sea interesante, curioso. Y si, como lo digo siempre, si se os encoge un poquito el alma de oír y de sentir y os surge la duda de qué tenéis debajo de la cama o qué os vais a encontrar en el pasillo ese oscuro, pues habremos cumplido nuestro cometido. Así que, sin más dilación, empezamos la mesa de lo increíble. ¿Qué tarde es?, dije, para inmediatamente pensar. ¿Tarde? ¿Para qué? ¿Para qué es tarde? No supe contestarme desde que la pandemia asentó sus reales en este mundo. Nuestros conceptos habían cambiado. Y como consecuencia de todo ello, nuestra forma de ser y de actuar también. Vivo solo. A nadie espero y nadie me espera. No por falta de relación, sino por lo que todos tenemos: impedimento físico. No nos acercamos, no nos tocamos, por miedo al contagio, por una enfermedad, por la muerte,
2 de la madrugada, hace una hora que apagué la televisión. Había vuelto a ver por enésima vez Al final de la escalera. George C. Scott, qué grande. Un trama que más allá del terror, que yo llamo de charcutería, de sangre, de susto, es el miedo que se crea donde más efecto hace, en la mente. Como una pelota cayendo escalón por escalón de una escalera te puede llevar al encogimiento del alma. Miedo convertido cinematográficamente en arte. Parecía lógico, después de ver la película, dirigirme a mi habitación, dar por finalizado el día y seguir, bueno, pues con lo que tocaba. Pero no fue así. Me acerqué a mi doméstica biblioteca y mirando apareció mi viejo conocido, ese que desde mi infancia me acompañó, don Edgardo Allan Poe. Y en forma de esa cara descarnada, ¿os acordáis? El extraño caso del señor Valdemar, la atadora de un muerto a la existencia. Sí, existencia, no quiero llamarle vida. Los hipnotismos in articulo mortis. Un segundo, un microsegundo antes de expirar. Toda una obra de pavor, de miedo, de terror para el lector. Ojo, y para el protagonista, que lo siente y pide la muerte. Ahí me enganché de nuevo, durante más de una hora. Y así, ya mis párpados empezaron a pesar. El duermevela, ese punto en el que el sueño quiere apoderarse de tu lucidez, en esos segundos donde la realidad y la capacidad de tu subconsciente para generar sensaciones hace que tu mente no sepa distinguir ambas realidades. De repente algo me sobresaltó. Sentía que alguien pronunciaba mi nombre. Miguel, 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 Miguel. Mis ojos se abrieron como platos y mi mente se despejó de inmediato. Más que si alguien me hubiera zarandeado para despertarme. Fue algo rarísimo. No le di demasiada importancia. ¿Qué cosas hace la mente?, pensé. Y ni corto y ni perezoso me metí en mi habitación para meterme en la cama. Como siempre, desde toda mi vida, por lo menos que yo me acuerde, conecté mi pequeña radio. A mí me gusta oír la radio en una radio, no en un teléfono ni en un... Me gusta la radio. Y allí la tengo encima de mi mesita de noche. Y también, como últimamente, como casi siempre, ese espacio que me encanta, la noche. Ahí estaba Adolfo Arjona para acompañarme mientras me dormía. El manto de Morfeo envolvió mi habitación. Una somnolencia distinta, extraña, me envolvió mientras, de forma gradual, iba cayendo en esa gruta oscura que es el sueño, flotando hacia abajo, lenta, pausadamente, relajadamente. De golpe noté que alguien me agarraba, me sujetaba, me quería desviar hacia otra dirección. Yo me resistía.
sensación era que no era nada bueno. De golpe, de igual manera que antes, pero con voz más desgarrada y aterradora, gritó mi nombre: Miguel, Miguel. Sabía de dónde venía la voz. Cuando pude soltarme de las manos que me retenían, me giré hacia la voz y al dirigir mis ojos me di cuenta, al abrirlos, que sencillamente era mi habitación. Todo había sido una mala pasada de mi imaginación. Cuánta realidad hay a veces en nuestras ensoñaciones. Me encontraba nervioso, con palpitaciones, entresudado. Tengo que tener cuidado con lo que leo antes de dormir. Me daba la sensación que había sido de nuevo ese inicio de sueño, el duermevela. Pero me extrañó que el programa de radio ya no era la noche. Quien hablaba al otro lado de las ondas era el Pulpo, en su otro programa, el de Poner las calles. ¿Cómo podía haber pasado 2 horas y media si me he dormido un suspiro? Mis dudas aumentaron mi sensación de confusión también. Para mí todo el proceso no había ido más allá de unos minutos. Sin embargo, el reloj no decía eso. Habían pasado 280 minutos. Intenté dejar la mente en blanco, olvidarme de lo ocurrido, serenarme y conciliar un nuevo sueño. Así parece que ocurrió. Me debí quedar dormido. Pasado un tiempo, oí como un gran silbido dentro de un entorno totalmente distinto al primero. Aquí había mucha luz, como si un gran foco de luz blanca me cegara los ojos. Me agité. Muchas manos se colocaban alrededor de mi cama y me tocaban, me cogían y me zarandeaban. Me hacía como estar suspendido en el aire. Mi terror no podía llegar a más alto grado. No podía moverme, no podía respirar mientras esas manos iban agrandándose, se iban convirtiendo en penosas y horribles figuras más allá de una apariencia humana. No podía identificarla. Sus tentáculos blancos iban hacia mi interior. El silbido cada vez se hacía más presente. Me revolvía. Quería deshacerme de las manos y de los tentáculos rugosos. Quería huir, pero no podía. Mis músculos no obedecían a mi cerebro. Estaba inmóvil. De pronto, de nuevo, mi nombre, fuerte, con eco, desde más allá de la conciencia. Miguel, 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 Miguel. Esta vez no podía ni girarme hacia la voz. No podía. Estaba aterrado. Esas formas irreconocibles para mí me querían llevar con ellas. Se repitió la llamada en muchas ocasiones: Miguel, 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 y con voces distintas. En una de ellas, ante mi asombro, me pude volver hacia la voz. Más aún, pude abrir los ojos. Casi podía, con dificultades, moverme. Al fijar la vista, vi una gran luz blanca,
cenital. Una serie de figuras a mi alrededor y la voz a la que había podido reaccionar. Me dijo: hola, Miguel, estamos muy contentos de tu vuelta. Estás en la unidad de cuidados intensivos. Enfermaste de COVID y has estado 12 días en coma inducido. Pero ya puedes respirar por ti mismo. Te hemos despertado. Queridos amigos, el miedo se convirtió en esperanza, en gratitud y en victoria sobre la muerte. Es difícil sintetizar en muy poquito espacio de tiempo pues a la figura de la que hoy vamos a hablar, no solo de la que hoy vamos a hablar, sino la que nos va a hablar hoy, en un tema concreto y preciso: ¿qué es para él el infierno? Me estoy refiriendo a esa figura, a José María Calzada Dalmases. Si bien popularizó su seudónimo de Caideda, este madrileño, catalán, gallego y universal fue poeta, pintor, grabador, ensayista de todo lo imaginable e inimaginable. Comenzó a exponer en Compostela tras la Guerra Civil en 1941, siguió por España y fue a Sudamérica, Portugal e Italia. Y si de alguna forma hay que definir su obra, pues habría que decir que es heterogénea, desigual, aunque con todo ello nunca vulgar o anodina, es decir, no te deja indiferente, y con frecuencia en verdad sorprendente e interesante. Si bien el hombre, su riquísima personalidad o amplia cultura superaban las expresiones plásticas repartidas en museos y colecciones de medio mundo. Al igual que como escucharéis en lo que es su definición de infierno, pues esto pasa exactamente lo mismo. Él, en su interior, llevaba esa forma de concepción de la vida y en su relación con el arte. Tal vez por lo que más se le pueda conocer fue por la creación del facsímil Jacobus Codex Calixtinus. ¿Qué es el Codex Calixtino? Pues realmente el Codex Calixtino es un manuscrito iluminado del siglo XII que contiene el más antiguo texto del Liber Sancti Jacobi. Es decir, ahí se resumen sermones, himnos, milagros, relatos de la traslación del apóstol, textos litúrgicos y piezas musicales relacionadas con el apóstol Santiago. Su editorial, pues concretamente la editorial Caideda, Ediciones Caideda, pues se comprometió, estando asentado en Madrid, pues a realizar este códex. Escogió a uno de los mejores fotógrafos, escogió el papel pergamínico que trajo de Italia, se eligieron las mejores pieles de ubrique para encuadernar, en fin, mimaba todos y cada uno de los detalles de ese facsímil.
En 1993 fue presentado con Rouco Varela, con el cardenal Rouco Varela como maestro de ceremonia. Este es el personaje que hoy vamos a tener en la mesa de lo increíble para concretar, pero aún con la concreción del infierno, trasladarnos lo que para él es el ser humano y sobre todo el interior del ser humano. Así que vale la pena oírlo a él antes que a mí. Os dejo con esa entrevista que ya hace unos cuantos años, vuelvo a repetir, él falleció en 2006, se realizó a José María Calzada Dalmases, que era José María Caideda. Os lo dejo y prestar atención. Vale y muy mucho la pena. Pocos lugares son tan famosos y tan poco conocidos. Porque no hay solo un infierno, hay muchos infiernos diseminados por el planeta. La tradición antigua los recoge y los muestra ante los ojos de los atónitos humanos que deseen contemplarlos. Nuestro invitado sabe mucho de ellos, los conoce y esta noche llega a nuestro programa con un único objetivo: enseñarnos los diferentes infiernos que existen. Se encargará de ello José María Caideda. Bueno, José María, empezamos definiendo, si quieres, ¿qué es el infierno? ¿Qué es? El infierno. ¿Qué es el infierno? Hombre, la verdad es que me metes a mí en un brete. Hay que ser sincero. Yo creo que la única obligación que tiene el que habla en público es al menos decir aquello de lo cual está convencido, que no quiere decir que a veces sea cierto. Uno puede estar convencido de cosas equivocadas, pero tener la honradez al menos de estar convencido. Esta es la evidencia. ¿Qué es el infierno? Sí, hay muchos infiernos, hay muchísimos infiernos. El peor infierno es el que llevamos dentro cada uno de nosotros. Ese es el infierno más grave. Hay quien por desgracia no lleva ninguno, por desgracia, porque señal que es un inconsciente, evidentemente. Ahora, el infierno religioso, ese infierno que nos han contado con las calderas de Pedro Botero, con ese azuzar, las llamas y la leña y todo junto, en fin, la verdad es que cuesta muchísimo trabajo poder creer en él, y sobre todo si conocemos un poco la historia del ser humano. El ser humano, date cuenta que lleva nada más 30.000 años aquí. 30.000 años en los que Dios no existía en absoluto. Es a partir de esos 30.000 años cuando empieza a existir Dios. Y hablo de Dios porque es imposible hablar del infierno sin hablar de Dios. Están tan ligados que parecen hermanos siameses. Esta es la pura verdad. Y entonces, pero hay 2.000 millones de años que este planeta existe, que en este planeta hubo otros continentes, ahí estuvo Lemuria, y no me estoy inventando nada, eso es ciencia pura, eso está ahí, eso es demostración exacta, los movimientos que ha habido del planeta, de la división de continentes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ha habido cantidad de tiempos en que el infierno no existía,
porque no existía para el hombre tampoco Dios, y por lo tanto nadie lo había amenazado con ningún castigo. Y el hombre, yo creo que aquel hombre debía ser felicísimo, felicísimo. Era todavía el hombre herbívoro, el que vivía en los árboles, era vegetariano, aún no se había puesto derecho en la tierra. Y bueno, y ahí es donde metió la pata, pero ¿qué le vamos a hacer? Hubiera sido mucho mejor que hubiéramos seguido viviendo todos en las copas de los árboles. Pero fíjate, nuestra historia, la que nos han contado por la Biblia, comienza con que estaba Adán y Eva tan tranquilo por ahí por los árboles. Bueno, nos cuentan, no nos cuentan esa historia, nos cuentan que Adán y Eva fueron hechos de un trozo de barro. Hombre, esto es digno de agradecer, porque a mí me encanta el barro y me encantan los objetos de barro, y pensar que nos han hecho de barro, pues esto es un gran mérito, es un gran mérito. Pero es que se olvidan de muchas cosas. Si vamos a registrar la historia, se han olvidado de Lilith. Lilith fue la primera mujer que hubo en este planeta. Lilith fue otra cosa. Lilith estuvo creada antes que Adán. Ahí están las tradiciones concretamente hebraicas, muy anteriores a las historias del cristianismo y del catolicismo, etcétera, etcétera. Cuando se construye o se amasa a Adán y Eva, Lilith había ya pasado por aquí. Era, por lo visto, tremendamente maligna. Quizá fue el primer diablo del planeta. Eso parece ser. Pero bueno, esas son las tradiciones. Y entonces, lo grande es que hoy día la ciencia ya prácticamente no duda que el hombre fue, pues, en un mismo ser, hombre y mujer. Es decir, se autorreproducía, y hubo un momento en que sí. Y tenemos la explicación histórica, es decir, literaria. A Adán se le arranca una costilla para sacar a Eva. Esto no es más que un símbolo de división de un organismo, no es otra cosa. Y la ciencia está llegando ya a esa conclusión, evidentemente. Y de ahí esa atracción que hay mutua, irresistible, entre hombre y mujer y hombre. Es como si nos faltara a ambas partes una parte, que es la otra, la que está enfrente. Pero bueno, eso no hace al caso del infierno. El infierno nace, pues, cuando crean el pecado, que es el absurdo más grande del mundo. O sea, que dice que trabajar y reproduciros como castigo, ¿vale? Pues si hay que reproducirse, hay que amarse, o hay que realizar el acto del coito a la fuerza para que se reproduzcan. ¿Cómo puede ser pecado eso en ninguno de los aspectos? En absoluto. Pero el infierno no es ni más ni menos que la herencia de otras culturas anteriores que creaban el castigo para poder dominar, para poder manejar a la humanidad. Y hay que ir a culturas muy, muy anteriores, de las que por desgracia desaparecieron libros que las tenían muy bien explicadas con el incendio en Babilonia, de la gran biblioteca, con la gran biblioteca de Alejandría. Desaparecieron grandes conocimientos de la humanidad. Pero el infierno que nos cuentan tiene un origen. ¿Cuál? En Babilonia. ¿Cómo era? En Babilonia hubo un castigo a los maleantes. Es decir, pues, según el delito, tenían que cruzar una gran pasarela que había, en la que en ambos lados estaba cargada de leña que encendían, y tenía que recorrerse, según la pena, 30 metros, 100 metros, 400 metros, y habían unos verdugos que estaban azuzando y levantando las llamas,
y el castigo era ese. Si el que le habían puesto la pena... El castigo era pasar por esas llamas, por ese pasillo. Tenía que pasar por una pasarela en la que a los dos lados habían las llamas. Ajá. Esto es historia pura, y le llamaban infierno, la pena del infierno en Babilonia, y de ahí viene la imagen del infierno. Si el castigo era muy grande, no podían llegar al final, como es natural, porque si eran 200 metros, pues el humo, el calor, los desvanecía y caían y ardían en las llamas. Ahora, el que tenía pocas, pues bueno, si tenía que recorrer 20 metros, aún se salvaba con alguna quemadura, etcétera, etcétera. Y de ahí recoge el nombre de infierno, el cristianismo, el catolicismo sobre todo, y lo adorna tremendamente con calderas, con historias, con cavidades dentro de ese infierno, donde los castigos son diferentes según han sido de lascivia, según han sido de gula, pero todo eso ya es una gran fantasía. Es decir, el infierno no existe más que dentro de uno. Espera, no te me adelantes, porque te iba a preguntar, el Papa recientemente ha dicho que el infierno no existía tal y como le habían contado, que era otra cosa. Evidentemente, por fin están rectificando, más vale tarde que nunca, han rectificado lo del infierno, han rectificado pues la condena de la Inquisición, han rectificado que Lutero, el pobre hombre, tenía razón y se equivocó la Iglesia matándolo, y así sucesivamente una serie de equivocaciones de las que han hecho desde el principio hasta el final. La historia sangrienta de la Iglesia es verdaderamente aterradora. Bien, pero eso quiere decir otra cosa, que es lo que yo estoy apuntando. El peor infierno es el que hay dentro de uno. Hubo un gran personaje, Teilhard de Chardin, jesuita, expulsado de la orden Adivinis, porque las teorías de él, era un gran científico, era médico, había estudiado varias carreras, pero detrás del estudio del hombre. Y él quiso explicar, dentro del mundo de la teología, quiso explicar lo que era el cielo y el infierno, lo que iba a suponer. Y tiene una explicación tremendamente lógica, porque en este universo en el que estamos, y que estamos conociendo ahora muchísimas cosas insospechadas, que este universo no es el único, hay una serie de universos entrelazados. En los agujeros negros, los quasars son la comunicación, el paso a otro tipo de leyes y de vida y de materia, etcétera, etcétera. No se ha llegado todavía a penetrar para saber lo que es un agujero negro. Pues bien, este padre, el Teilhard de Chardin, dijo que todo es energía. Evidentemente no es que descubriera nada, todo en el universo es energía cósmica, nosotros somos energía cósmica, la madera es energía cósmica, todo eso hoy día no hay problema ni para poder dudarlo. Con coger un trocito de madera y ponerlo dentro de la máquina, de la cámara Kirlian, que saca la fotografía de la energía de la madera, veremos toda la energía en la fotografía del borde de la madera. Ya no hablo de los minerales, ya no hablo de los animales, de la mano nuestra puesta en la máquina Kirlian. Es decir, eso ya es ciencia pura. Somos energía, y la energía, hoy por hoy, al menos, ni se crea ni se destruye. La energía muta, cambia, se puede cambiar. Lo tenemos en nuestro contorno, pues a cada momento. La energía eléctrica puede estar dándonos luz, la energía eléctrica puede estar dando calor en una estufa, la energía eléctrica puede estar dando hielo, frío en una nevera. Pues la energía del ser humano es posible no de manipularla, sino de enriquecerla o de empobrecerla.
es lógico. Y eso es el concepto de infierno que tú tienes. Dependiendo de lo que hagamos, podemos llevar el infierno dentro de nosotros. Es que la muerte no existe en el universo. En el universo no muere nada. Nosotros cambiamos, mutamos, nada más. Nuestra energía se marcha. ¿A dónde? ¿A qué? Fuera de fantasías, de infiernos, de esto y de lo demás allá, como ha dicho Teilhard de Chardin, el que ha enriquecido aquí su energía, el que ha hecho de su vida no un infierno, sino, hablando en sentido figurado, pues un cielo, una paz, una tranquilidad, porque ha obrado en conciencia siempre, porque ha defendido lo justo, porque ha sido un gran pues aportador a los semejantes, etcétera. Este ha ido enriqueciendo su energía. Y Teilhard de Chardin decía la cosa más hermosa del mundo: nuestra energía solo la enriquecemos con el conocimiento y el amor. Pero el amor total, el amor a los animales, el amor a las plantas, el amor al prójimo, el amor a las mujeres, que no es necesario ni que sea tu mujer, ni que sea tu esposa, ni farrapo de gaita. Esta es la pura verdad. El amor, eso y el conocimiento enriquecen esa energía. Y ahí estará, cuando esa energía se desprende de ti, si va empobrecida, pasará a un lugar inferior, porque no tiene fuerza ni riqueza para estar en un lugar superior, en donde sea y como sea, que él no se mete ya en ese asunto. Pero el que ha sabido amar, el que ha sabido defender al prójimo, el que se ha entregado, el que ha adquirido conocimientos, va enriquecido, y eso va a ocupar un lugar exactamente mejor. Y el infierno es el que llevará dentro cada uno, el infierno la gloria, ese enriquecimiento o empobrecimiento. Y todas las calderas de Pedro Botero son el invento más burdo que ha podido tener la humanidad. Hacer que las personas se rijan por el miedo, por el temor al castigo, es reconocer de inmediato una gran deficiencia del ser humano, que no debe de obrar ni por miedos ni por premios, sino única y exclusivamente por no digo conciencia, que las conciencias se amoldean y se hacen a la manera de cada uno, la conciencia del rico, la conciencia del poderoso, todo eso no. Conciencia, que es muy distinto. Conciencia es la ley de la vida, No podemos ir contra nuestra naturaleza, porque el ir contra nuestra naturaleza está empobreciendo nuestra energía. Esta es la pura verdad. Gracias a vosotros por haber tenido la paciencia de escucharme. Nada, gracias a vosotros. Es el momento. En esta hora mágica, Miguel Ángel Bustos te invita a sentarte en la mesa de lo increíble. Pero cierto, quédate. ¿Te atreves? Pues ya está aquí esta otra sección que cada vez va tomando más cuerpo, más envergadura, porque realmente quien la lleva pues sabe mucho de esto y tiene mucho que decir, y además tiene mucha credibilidad. Concretamente me estoy refiriendo a Manos Espirituales, y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Fran. Buenas tardes, Fran. Pues buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos, Miguel? Tardes, noches. Pues bien, aquí seguimos aguantando estas subidas y estas bajadas, la pandemia, la no pandemia. Esto es un verdadero cacao. Pero bueno, poco a poco me imagino que eso, lo que pasa es que en ese poco a poco sigue quedándose la gente en el camino, que ese es el verdadero problema. Bueno, Frank, hablábamos la semana pasada de esa comunicación, de esas ayudas, de esas interpretaciones
qué hacer. Yo me imagino que cuando la gente va a verte o te llama, ahora en esta época te llama, contacta contigo, es porque creen que tienen un problema importante, ¿no? Pues sí, la verdad, normalmente quien se acerca a una persona vidente, a una persona tarotista o que trabajamos con estas situaciones y estas cosas, pues normalmente suele ser siempre que vienen con problemas, con dudas. Normalmente ese es el eje principal de nuestras visitas o llamadas. ¿Cómo llegan a la conclusión, o por lo que te explican a ti, cómo de todos los caminos posibles llegan a una persona con una ayuda, pues vamos a llamar paranormal, con una ayuda que le va a ayudar a meterse dentro de sí mismo, pero también a un poco traspasar esa línea entre lo real y lo espiritual? O sea, ¿por qué llegan a esa conclusión? ¿Por qué no se van a un psiquiatra? ¿Por qué no se van a un psicólogo? ¿O por qué no se van al médico? ¿O por qué no hablan con un amigo? ¿O hablan con un amigo, no? ¿Por qué cómo te explican que hablan contigo? Estas últimas palabras que dices son las que habitualmente suele ser. Que he comentado con un amigo, que he hablado, que me ha dicho que esto, que yo conozco a alguien. Este es el gravísimo problema, de que cuando no se saben las cosas, pues se echa mano a lo primero que se tiene, y es pues eso, las amistades que me encuentro así, oye, a ver si es un mal de ojo, y normalmente mucha gente, pero mucha, me suele decir, oye, es que me han dicho que tengo un mal de ojo. Vamos a ver, si te lo han dicho el que te ha visto o el que te lo... pues es normal que ese a lo mejor te lo tuviera que arreglar, pero es que te lo dicen normalmente por sabiendas que le han dicho que... ¿sabes? Porque Fran, ¿cómo se averigua? ¿Cómo averigua vosotros? ¿Cómo averiguáis que realmente le han hecho un trabajo a alguien? Tiene ese mal de ojo. Eso como que, mira, tienes que hacer un diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica eso? Mira, yo sinceramente voy a ser muy claro. Yo cuando una persona me dice, es que me han dicho o siento o creo que tengo mal de ojo, automáticamente es como si dentro de mí se pusiera como una maquinaria en marcha, y entonces prácticamente en el acto noto si es verdad, si no es verdad o hasta dónde llega. Porque sí que es verdad que hay síntomas, pero es que son síntomas comunes de la vida cotidiana. Porque una persona que tiene nervios, náuseas, vómitos, mareos, sensación o malestar continuo, incapacidad de dormir, cosas así, sensaciones de miedo profundo, podríamos estar hablando perfectamente de tener una depresión o algo parecido. Evidentemente, pues también, hay una coincidencia de síntomas. Sí. Entonces, ese es el grave problema, porque esos son síntomas, pues además muy habituales, y más ahora en este año, en esta época, claro, es horroroso. Entonces, achacan rápidamente a la palabra creencia, porque como no le saben decir qué enfermedad o qué es lo que puede ser, lo achacan todo a lo paranormal. Y así es mucho más fácil de poder solucionar. Pero entonces, Fran, entras tú y bueno, ¿cómo descartas que no es nada de eso? ¿Cómo descartas que realmente le han hecho algo, le han hecho un trabajo? Lo que comentabas la semana pasada de esta chica con respecto a la madre de su pareja, eso como, hombre, no es tan obvio siempre que ocurra lo que vomitaba esta señora, pero ¿cómo llega un momento que tú dices, efectivamente, a esta persona le han hecho un trabajo? ¿Cuál es el momento? Pues mira, es como he comentado al principio, en el primer momento que me lo comentan y yo siento una sensación dentro de mí como que, a ver, no es verdad lo del mal de ojo, pero sí que tiene un problema. Muchas veces todo esto se ha achacado a problemas que tiene la vida cotidiana, que después en el momento que le dices no veo mal de ojo, ya se relajan y entonces empiezan a darte una sensación positiva, y entonces es cuando vas sacando y descubriendo el problema. Esto, por todo lo que estás diciendo, hay una cosa que está clara, que se llamará mal de ojo o se llamará como se llame,
pero si existe esa sensación que tú cuando te lo preguntan tienes o no tienes, eso significa que ese mal de ojo, o como quiera que se le llame, eso realmente existe. Sí que existe. A ver, esto es desde que el mundo. El mal de ojo se puede hacer incluso sin querer, porque el mal de ojo suele ser cuando alguien te envidia, pero te envidia con una energía, o esa persona tiene una energía tan sumamente fuerte que aún sin saberlo te está dañando. Es un daño no físico, sino psíquico. La envidia, todas este mundillo es el que te lleva a hacer después a esta la persona que te echa la maldición con una fuerza porque sabe que su energía es muy negativa y entonces te ha hecho un mal de ojo. Hay muchas pero por lo que a ver si yo lo aclaro, o sea, me aclaro por lo menos yo. Es decir, o sea, una maldición, un trabajo de magia negra es provocado, se hace a conciencia, se quiere hacer daño a la persona. El mal de ojo puede ocurrir que sencillamente no se quiera hacer. Puede surgir sin más, ¿no? Por esa sensación de que no te has dado cuenta, has mirado a una persona o su situación o su lo que sea, a ti te produce una sensación extraña y como consecuencia le transmites una sensación negativa, ¿no? Sí, hay gente que lo provoca pero sin querer, sin saberlo. Puede ser tu pareja o puede ser un vecino que a lo mejor es agradabilísimo, pero tiene ese don de que pues la envidia la cosa. Después está el que lo hace con esa saña, con ganas y con saña. Sí, que te tiene envidia y te tiene ojeriza. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues es como una energía que te entra dentro de ti, te sale todo mal, no te encuentras bien, todo sale al revés, y claro, esos son síntomas también de situaciones comunes de la vida, pero cuando ves que se alarga, que no es normal, entonces es cuando uno cree o ve que esto es algo superior a la vida cotidiana. Entonces, ¿cuántos años llevas tú practicando esta ayuda a la gente? ¿Cuántos años llevas aproximadamente? Sí, la semana pasada os estuve comentando que a los 14, 15 años es No, pero me refiero en cuanto empezaste ya de alguna forma un poco más en serio a ayudar a la gente, a tener la consulta, a tirar el tarot, a todo eso, en ese aspecto me refiero. Mira, yo, como te he comentado, desde esa edad es cuando lo he empezado, pero así un poco oficialmente desde hará unos 6 años más o menos. Vale, además, en esto no hay problema, sencillamente era para coger un dato, es decir, unos 6, 7 años que tú estás en esta. Yo me imagino que en estos años te habrás encontrado, pues como la semana pasada nos contabas, con gente con distintos problemas, unos más veraces, otros más autoimpuestos o autopensando que les ocurre, pero de todos, ¿podrías contar algún caso concreto que te llamara poderosísimamente la atención y que encima tuvieras ciertas dificultades para poder ayudar a la persona en cuestión? Pues mira, sí que es verdad que hay a veces, quitando el caso de la semana pasada que es... Sí, ese ya yo creo que eso es claro. Pero me he encontrado varios que la dificultad no ha sido en cómo ayudarle o cómo quitarle ese mal de ojo, esa situación, sino el problema es que la persona no se deje quitar ese mal de ojo. Entonces, ¿para qué va a verte si no se deja? Sí, pero es que es lo raro. Voy, pero no quiero que me cures. Hay gente muy extraña que no quiere estar enferma, pero tampoco quiere que le quites la enfermedad. A ver, como diciendo, no creo que tú puedas ayudarme. Siempre te viene a pedir ayuda, pero sin confiar en lo que tú puedas hacer. Claro, sí, es como muchas veces digo... Cuéntanos algún caso relacionado con esto. Pues claro. Mira, hubo un caso que fue a mi consulta, pues que venía con un montón de síntomas. Bueno, la verdad que cualquiera que no sepa un poquito de la cosa o no lo sienta,
dice, esta persona tiene un mal de ojo grandísimo. ¿Qué es lo que pasa? De que por más que le entraba, por más que le decía, yo no veía que era un mal de ojo, era una... como te diría yo, una sugestión suya, porque es que tenía que tenerlo por narices. Y me fue muy duro, tan duro que la señora se fue con que yo no le podía hacer nada y yo me quedé con un palmo en narices como diciendo, bueno, ¿cómo le explico a esta señora que no tiene nada, que es una sensación y es algo provocado? Es decir, el mal de ojo no es que te lo hagan los demás, es que tú mismo te puedes estar haciendo daño. Y aquello para mí fue muy duro en el sentido de que lo veía todo claro, pero esa persona no lo podía ver claro. Le entré por todos los lados, me dio de todas las formas, pero es que tal y conforme se lo creía todo lo que decía, yo veía dentro de mí que no era verdad, que no, que es que muchas veces incluso me ponen en prueba a ver si yo sé hacerlo o no, Ya, que es un poco que te están examinando, ¿no? Y realmente lo que están ellos es incluso provocándose pues elementos psicosomáticos que pueden tener ciertos males, ciertas molestias, ciertos dolores que realmente se los provocan ellos solos. Con esa autosugestión, ¿no? Me refiero a lo que puede ocurrir, ¿no? Sí, Miguel, sí, porque además hay mucha gente que es que necesita vivir ese dolor, necesita vivir que se preocupen de ellos, que les... No sé, es una sensación que digo, bueno, Dios mío, y claro, en esta vida hay de todo, pero que te encuentras, en el gabinete, como digo, te encuentras muchos casos de estos, otros, pues a lo mejor les hablas y solo con 2 palabras se desmorona todo lo que tienen de mal y les cambia el color, les cambia la voz, la cara a la vez con una sonrisa, y no has hecho nada, yo no he hecho magia, nada más que les he dado a ver la verdad. Vamos a ver, yo quería dar un pasito más y ya estamos acabando porque hoy en la sección la vamos a hacer un poquito más corta. Vamos a ver, podemos dar un paso más, es decir, en este momento hablamos de tarot, hablamos del péndulo hebreo, hablamos de una serie de elementos, pero por ejemplo, a nivel terapia, a nivel ayuda, ¿hay alguna otra fórmula de comunicación que pueda servir para esto? Voy a concretar. Por ejemplo, una sesión de espiritismo le puede servir para alguien algo, a excepción de aquello de que se comunique con un espíritu determinado. ¿Una sesión de espiritismo ayuda a algo en este aspecto? Mira, el espiritismo muchas veces lo que hace es más tener un poco de curiosidad que de bien, porque ¿para qué quieres hacer una sesión de estas si no es una pregunta concreta o algo? Porque para hablar con tus difuntos, los que ya marcharon, yo me he encontrado en muchas reuniones que siempre que iban estas personas siempre preguntaban lo mismo, no avanzábamos nada, porque esa alma, ese espíritu venía, hablaba, pero siempre le preguntaban lo mismo. Sí, pero en esas sesiones, tanto en espiritismo como tema de Ouija, o sea, en esas sesiones siempre al espíritu que llega, que él dice que es un espíritu determinado, pero que se puede, como se ha demostrado en más de una ocasión, se puede colar por esa puerta que abrimos cosas no muy agradables, pero se le preguntan siempre cosas, a mí ¿qué me va a pasar? Tú me ves no sé qué, tú me haces no sé cuánto. ¿Es fiable esto? A ver, según qué personas, sí. A ver, por ejemplo, vamos a una sesión. Tiene que ser muy bueno para que. Vamos a una sesión, Fran, por hablar de algo concreto. Vamos a una sesión en que tú hayas estado presente, bien participando o bien como espectador. No voy a entrar en qué. Tú en esa sesión, por ejemplo, cuéntanos un poquito qué es lo que vistes, qué fiabilidad vistes y en qué te basaste a esa fiabilidad o no fiabilidad. Bueno, pues mira, hubo una señora, pues bueno, que quiso preguntar y a ver si alguien venía de su familia o algo, pues a hablarle, o algún espíritu o algo. Y el tema es que enseguida que se pide,
hay siempre ayuda, no es la persona que tú eliges. Y el problema de esta señora es que quería saber más de lo que tendría que haber sabido, es decir, por curiosidad. Y le hicieron de luego una buena jugarreta, porque además incluso la engañaron, y después vimos que ella venía con engaño y con preguntas que no eran correctas. Entonces le pillamos una mentira. Y del otro lado, como sabían que estaba engañando, se le descubrió. Hubo una señora, por ejemplo, que vino a la reunión y dijo: mire, es que tengo muchos problemas porque es que no tengo dinero, no tengo que pagar, etcétera. Y entonces se cogió y se dijo: que no tiene, espere, mire, usted su casa se entra por aquí y llega hasta esta habitación, que esta habitación es la de matrimonio. Sí, pues es así. Mire, y usted tiene un armario de 6 puertas, y en las del centro, la de la derecha, usted la abre y ve, hay un grupo de toallas o sábanas. Sí. Digo, y mire, y en la altura tal, metí la mano con la mente y había un fajo de billetes. Y le dije: ¿y usted viene? ¿A qué viene? ¿A engañarme? ¿A pedir a los hermanos de luz que a engañarlos? ¿O que, mire, vaya, no sea que a lo mejor se la hayan robado? O sea, pero ahí ni tan siquiera llegó a la sesión a iniciarse. O sea, de entrada ya viste tú una posibilidad, o sea, te diste cuenta del engaño que traía para hacerte caer en una trampa, ¿no? Sí, es que hay mucha gente que viene a burlarse, a quedarse contigo, a reírse y a pasar la tarde. Y yo esto no lo tengo como un juego, esto es mi vida cotidiana, y el ayudar a los demás yo lo tomo con mucha seriedad. Y hay gente que no. Y como he estado en muchísimos casos, pueden venir al recuerdo y todo. Así casi siempre. Después, pues gente que viene a sesiones de mediunidad y siempre están con la misma pregunta. No avanzamos, porque esto, si les llamamos o les necesitamos, es para aprender. Pero si siempre les llamamos y les preguntamos lo mismo, no estamos aprendiendo. Me quieres decir que de alguna forma protegéis a los vivos, pero también protegéis a los no vivos, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que creo que ellos, lo concibo así como tal, que ellos son los que nos ayudan a librarnos de los que vienen a burlarse y de los que vienen a hacer maldad. Porque, bueno, pues este tema que hemos abierto esta tarde un poquito, solo hemos entreabierto, pues si te parece me gustará, dentro de otros que tocaremos, me gustará que la semana que viene profundicemos, dado que tú ya has llevado sesiones de mediunidad y que nos puedes hacer, vamos a tocar un poco el tema, porque a mí realmente, si hay algo que me ofrece duda, porque yo lo del tema del tarot, lo del tema del péndulo, yo te he visto actuar a ti, he visto un péndulo y he visto cómo se movía ese péndulo, o sea que no es que me lo haya tal, me lo has hecho a mí, vamos, el péndulo, lo he visto moverse, no sin tocar, sin moverlo tú. Pero que esto del espiritismo y de la mediunidad, a mí ya me cuesta un poco creerlo, pero creo que la semana que viene podremos hacer. Así que lo vamos a dejar hoy aquí, sin antes de irte, pues que de nuevo le recuerdes a la gente cómo se puede poner en contacto contigo, cómo puedes echarle una mano, en fin, como lo que corresponde, Fran. Pues sí, mirad, como siempre os recuerdo el número de teléfono de Manos Espirituales, que es el 644-415789. Y bueno, para lo que necesitéis consultar, si necesitáis alguna ayuda, algunas cosas, pues saber que me tenéis. Siempre estoy en marcha y a cualquier hora me viene también bien. Y es, pues bueno, intentar ayudarnos entre todos. Bueno, pues si te voy a pedir, aparte de eso, de llamarlos y nada más que lo necesites, yo te voy a poder poner una... Si es posible me adelantas algo ahora, y si no te pongo una tarea para la semana que viene. Esto de la vacuna al final, ¿cómo va a salir? ¿Cómo vamos a tener los europeos, los españoles y más concreto los valencianos esto de la vacuna? ¿Si va a seguir desmadrado? ¿Va a ser esperanzador? ¿O qué es lo que pasa? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo lo intuyes tú? A ver, yo siempre he sido, desde el principio, llevamos ya un año, siempre he sido muy positivo, porque a estas cosas tan sumamente grandes y que no sabemos cuándo va a acabar,
hay que ser muy positivo, porque en el momento que bajes la guardia nos hundimos y se acaba todo. Pero es que los datos están siendo, cada vez que hay un problema, cada vez hay un problema distinto, cada vez hay una historia distinta. Es decir, ¿a ti qué sensación, independientemente de tu deseo, qué sensación tienes tú concretamente con el tema de la vacuna? Porque creo que es la única solución que tenemos, desde mi punto de vista. Por el momento es la única que hemos buscado, es la primera y principal. Seguramente habrán más apoyos y ayudas. Y esto va a seguir igual, y esto de la vacuna, tu imagen, tu sensación es que va a seguir igual, que si fallan estos, que si no hay vacunas, que si no sé qué, o esto se va a arreglar a corto, medio o largo plazo. Porque al paso que vamos, en el 2031 están todavía vacunándonos. No, a ver, ya es la lógica espiritual. Esto tiene solución. El problema es que lo que estamos haciendo los seres humanos, los políticos, los que tenemos que solucionar las cosas, lo estamos retrasando cada vez más y más, pero es más que nada por el miedo, por el no saber hacer las cosas y por interés. El mundo se ha movido así siempre. Sí, pero eso se da como amortizado el interés. Aquí todo el mundo, por el interés te quiero, Andrés, o como algo así se dice. Puedo decirte, Miguel, que la vacuna va a funcionar, que va a ir bien, y creo que en muy poquito tiempo lo vamos a ver. Lo que pasa también es que es verdad que necesitamos de todo. Lo dejamos. La vacuna no es lo único, ¿eh? Ya, pero lo dejamos en este punto que acabas de decir, que bueno, que al final va a ir en buen camino y no muy largo tiempo, con lo cual nos quedamos con ese optimismo que iremos viendo semana a semana. Pues nada, Fran, muchísimas gracias y la semana que viene volvemos a hablar. Ahí estaremos. Venga, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches. La Mesa de las Fiestas abre sus puertas. Ya sabes. Fiestas, cultura y tradiciones, nuestro objetivo. Valencia, nuestra devoción. El jueves a partir de las 20 horas, Miguel Ángel Bustos nos trae La Mesa de las Fiestas. ¿Por qué hablar de una si son muchas más?